por energía mecánica o por energía total. ¿Energía mecánica o total? Sí. Pues yo entiendo que es la sumatoria de la energía eh, potencial y la energía cinética. ¿Y qué es energía cinética y qué es energía potencial? Energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento y energía potencial es lo mismo, pero que ya tiene cierta altura. O sea, la energía asociada como a la altura o a la posición. Sí, sí, tiene cierta altura y está como en reposo. Si usted coloca un cuerpo amarrado a un resorte y y este resorte es estirado, usted estira el resorte está sobre una mesa horizontal. Cuando yo estiro el resorte, el objeto también tiene energía potencial. Sí, es, no creo que tenga energía potencial, porque el resorte es el que la tiene. El resorte es el que tiene la energía potencial, o sea que Sí. cuando yo estiro o contraigo un resorte, el resorte almacena la energía potencial o no. ¿Cómo me puede repetir la? Cuando yo estiro o contraigo un resorte, la energía se almacena en el resorte, es lo que me querés decir. Sí, ¿Qué entendés por momentum? momento. Es cantidad de movimiento. ¿De qué? Explícame qué es el momentum. Dame un ejemplo de momentum. Ay, profe, la verdad esa no la entendió muy bien, esa, y en sí la definición. Sé de pronto la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Momentum es la masa por variación de la velocidad sobre el tiempo. Ok, John Jairo. Contame qué entendiste en las diapositivas que había que estudiar para hoy de qué era el torque. No, no las revisé. No las, mejor dicho, no las miré. John Jairo, ¿cuáles son las leyes de Newton? La primera inercia, la segunda dinámica y la tercera de acción y reacción. ¿Qué significa la ley de dinámica? Dinámica, que de toda fuerza espera, toda fuerza que se aplica a un cuerpo es directamente proporcional ¿Proporcional a qué o a quién? al sentido de la velocidad. Al Al sentido, más dicho. sentido de la El sentido. velocidad. Entonces, ¿cuál es la ley que relaciona las masas, las aceleraciones y las fuerzas? ¿Cuál es la ley? Me repito otra vez la pregunta. Tú me acabas de decir que existen tres leyes de Newton. Me Sí, acabas de por decir eso. que una es la de fuerzas o la dinámica, que la Sí. otra es de inercia y que la otra es de acción y reacción. ¿Cierto que eso me dijiste? No, dije tres. Inercia, dinámica y acción y reacción. Ok, entonces contame qué entendés por la ley de dinámica. Dinámica, por eso, que toda fuerza que se aplique a un cuerpo es directamente proporcional ¿Proporcional a qué? a, al, ¿cómo le dijera? La velocidad en el sentido que lleve. La velocidad o el sentido. Yo recuerdo que hemos visto una ley de Newton que relaciona las aceleraciones y la velocidad. ¿Vos recordás eso? Relación y la velocidad, Perdón, la aceleración y la fuerza. la aceleración y la fuerza. ¿Vos recordás cuál es Sí, la sí. ley que relaciona la aceleración y la fuerza? La fuerza.
En este ¿O momento esa no. ley, o eso no es una ley de Newton? Sí. ¿Cuál es? Espera. Brevemente. Estoy confundido. John Jairo, contame qué es el trabajo. Trabajo. Es la capacidad. Trabajo, transferencia de energía. Muy bien, transferencia de energía. ¿Y cómo se transfiere esa energía? ¿Cuando yo hago qué? Un trabajo. No, no me podéis responder Una con fuerza. precisión. Cuando hago Cuando una yo le fuerza hago una fuerza, ¿a qué o a quién? a una masa, a un objeto. O sea que si yo le hago una fuerza a esa pared que está detrás tuyo para tratar de tumbarla, le estoy haciendo trabajo, según lo que me estás Sí. diciendo. Sí. Sí. Pero al mismo tiempo hay una reacción. John Jairo, tu notas punto 5. Bueno, es todo. No respondiste sino una sola pregunta bien. El trabajo se hace solamente cuando hay desplazamiento, solo cuando hay desplazamiento. Ah, Por eso les ponía yo el ejemplo de que el trabajo solo existe cuando usted transporta de un lugar a otro un cuerpo, pero si usted se queda sosteniendo un bulto de cemento, como les contaba yo en la clase, usted se queda sosteniendo un bulto de cemento 1 hora, usted hizo mucho esfuerzo y con seguridad se cansó mucho, pero trabajo físico no hizo. Respecto a las leyes de Newton, creo que debes aumentar un poco el estudio sobre las leyes de Newton. Son 3 y no existe una ley llamada la ley dinámica. La segunda ley de Newton se llama la ley de las fuerzas y relaciona la fuerza con la aceleración y la masa. profe, pero es que yo La no. fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que adquiere el cuerpo. Por eso durante el examen te pregunté varias veces directamente proporcional a qué. Ok, John Jairo. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar hoy la clase, no vamos a hacer sino un quiz. Pues no vamos a hacer sino el de John Jairo, porque ya, como sabemos, el examen es dentro de 8 días. Entonces vamos a terminar unas cuantas cosas importantes y hacer un balance de los conceptos generales que tenemos hasta el momento. Digamos que el capítulo fundamental de hoy es el movimiento circular. Entonces, como no tenemos hoy el proyectorcito visual, pues las personas que en este momento tienen allí portátil, podemos ubicarnos en las diapositivas de el sube y baja, los que tenemos portátil allá. Y los que no tenemos acceso a la pantalla del portátil de algunos de los compañeros, entonces vamos a enfocarnos en el tablero, vamos a conversar un rato sobre los movimientos circulares o curvilíneos. Vamos a hablar de qué es el movimiento circular uniforme. El movimiento ya lo hemos visto, o creo que lo han visto ustedes, en sus colegios o en, digamos, cursos pasados, por ejemplo los preuniversitarios, los preparatorios para la universidad, que vamos a dar un breve repaso. Entonces, un movimiento circular uniforme son los movimientos que realizan básicamente los cuerpos sobre un círculo. Este movimiento se caracteriza porque la aceleración del cuerpo es solamente debida al cambio de dirección. Entonces habíamos dicho que la aceleración es igual al cambio de la velocidad en el tiempo.
Esto es un concepto que habíamos visto ya con profundidad, pero no hemos, digamos, puntualizado en el hecho de que la aceleración es un vector. Puesto que la aceleración es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Hay dos formas entonces de cambiar la velocidad. La aceleración y la velocidad son vectores, entonces hay dos formas de cambiar la velocidad. Una es cambiando su magnitud. ¿A qué me refiero? Digamos, si la velocidad en el instante 1 es igual a 3 metros por segundo y en un instante posterior es igual a 5 metros por segundo, entonces hubo una aceleración. La aceleración, si de aquí, de T1 a T2 hay un segundo, entonces la aceleración es debida al cambio en la magnitud de la velocidad y es 5 menos 3 sobre un segundo. O sea, la aceleración vendría a ser 2 metros por segundo al cuadrado. Pero hay otra forma de cambiar la velocidad. La velocidad también puede cambiar debido al cambio en su dirección. Entonces, por ejemplo, si en un instante 1 la velocidad va en esta dirección y en un instante posterior la velocidad se dirige ya en otra dirección, entonces también tenemos un cambio en la velocidad. O sea que hay un cambio, este cambio en la dirección de la velocidad implica una aceleración, o sea que hay dos aceleraciones. Una aceleración debida al cambio en la magnitud y una aceleración debida al cambio en la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Por estos dos cambios, entonces podemos reconocer diferentes tipos de aceleraciones y podemos reconocer diferentes tipos de movimientos. Un movimiento muy sencillo y de especial estudio en la física y en los cursos más básicos es el movimiento circular uniforme, donde un circular uniforme significa o se define como que la magnitud de la velocidad no varía. Esta no varía, pero la dirección de la velocidad sí varía. Entonces hay dos aceleraciones, la aceleración de la magnitud y la aceleración de la dirección de la velocidad. El movimiento circular uniforme también se caracteriza porque normalmente se implementa un sistema de un plano cartesiano con un círculo de radio R. Este movimiento circular uniforme puede ser, por ejemplo, una esfera dándole vueltas en la mano. Entonces, yo por acá tengo mi esfera y esta esfera en cualquier tiempo tendrá dos coordenadas llamadas X y Y. Si este es el eje X y si este es el eje Y. Las cantidades fundamentales del movimiento circular uniforme son la variación de su ángulo. Observen que este ángulo va aumentando con el tiempo. Entonces, el ángulo resulta ser una función del tiempo. En un segundo puede valer 0, al siguiente segundo puede valer 90, dependiendo de algo que vamos a denominar la velocidad angular. Entonces la velocidad angular se denota con la letra omega, velocidad angular. Velocidad angular se denota con la letra omega y simboliza básicamente el cambio en el ángulo conforme transcurre el tiempo. Observemos que es interesante hacer la analogía con un movimiento en una dimensión. Miren que en un movimiento en una dimensión, por ejemplo, si un carrito, un cuerpo se mueve, un cuerpo de masa m se mueve desde un punto x1 hasta un punto x2, entonces la dirección que está cambiando se le denomina normalmente x, y la velocidad en x es igual al cambio en x sobre el cambio en el tiempo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede acá, es como si el cuerpo estuviera cambiando en una dimensión llamada teta.
o en una dirección llamada teta. Cuando el cuerpo cambia su posición en el tiempo en la dimensión teta, entonces podemos definir una velocidad llamada el cambio de teta en el tiempo. Esta velocidad tiene unidades de radianes por segundo. Radianes por segundo. Por segundo. Los radianes no constituyen una unidad de medida física. Por lo tanto, la velocidad angular se puede denotar o se puede escribir como rad por segundo. Recuerden que este igual entre corchetes significa unidades. Se puede escribir como rad por segundo, y los radianes tienen una relación con los grados. Entonces, pi radianes son igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Esto es todo un repaso. Aquí existe, así como en el movimiento en una dimensión, en el movimiento en nuestra dimensión, existe la cantidad llamada aceleración, que es la variación de la velocidad en el tiempo. Podemos en el movimiento circular uniforme definir también una cantidad llamada aceleración angular. ¿Y qué va a denotar? Cambio en la velocidad angular en el tiempo. Miren la analogía. En un movimiento, en una línea recta, usted tiene que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. En una aceleración, en una dimensión curva, que en este caso es la dimensión de teta, vamos a decir que existe también una aceleración, pero ya la aceleración angular, que es el cambio de la velocidad en el tiempo, de la velocidad angular. Sin embargo, podemos notar una cosa: en un movimiento circular uniforme, ¿cuánto debe valer la aceleración? ¿Cuánto debe valer la aceleración? Hablando de la magnitud solamente. Sí, la magnitud de la aceleración angular, ¿cuánto debe valer? No es cero. Cero. Porque la velocidad es constante. Eso lo dice el nombre del movimiento. Movimiento circular uniforme. Uniforme significa que la magnitud de la velocidad no cambia. Significa que la magnitud de la velocidad se mantiene siendo igual en todo instante de tiempo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imaginémonos que tenemos en este movimiento circular un piloto de la Fórmula 1 que lleva una velocidad v de 300 metros por segundo. Una velocidad bastante alta. ¿Qué significa esto? Significa que en un segundo, si aquí hay 300 metros, si estos son 300 metros, entonces él se demora un segundo para recorrer este ángulo teta. ¿Qué relación tiene estos 300 metros con este ángulo teta? Hay una relación sencilla que se las voy a recordar, y es que la longitud de arco de un círculo, la longitud de arco S de un círculo está relacionada con el ángulo que subtiende de la siguiente manera: si la circunferencia tiene un radio r, entonces r teta es igual a s. Y la teta es igual a s. Entonces teta se mide en radianes. Teta está medido en radianes siempre. En radianes. Si el corredor de la Fórmula 1 tiene siempre la misma velocidad, o sea que para subtender este mismo ángulo, él se demora otro segundo para recorrer otros 300 metros, y así sucesivamente. Si aquí tiene 300 metros por segundo, aquí tiene 300 metros por segundo, y en todos los puntos de la trayectoria lleva la misma velocidad, entonces a este movimiento se le llama movimiento circular uniforme. Ese es el concepto básico de ser circular uniforme. Puesto que la aceleración angular es el cambio de la velocidad, y aquí miren que la velocidad no está cambiando, puesto que no está cambiando, la aceleración tiene que ser cero en un movimiento circular uniforme.
Entonces, primera conclusión importante. Vamos a dar unas formulitas sencillas que relacionan a la velocidad, angular con la velocidad que nosotros conocemos que llama la velocidad lineal. Y es que la velocidad lineal es igual a omega por r, donde r es el radio de la trayectoria. Entonces podemos observar aquí en este dibujo que si este es el radio de la trayectoria y este lleva una velocidad v, entonces la forma como cambia su ángulo en el tiempo, llamado velocidad angular, está relacionada con la velocidad lineal como sobre r, como v sobre r. Antes de pasar a hacer un ejemplo, vamos a hablar de un concepto importante que es la fuerza centrífuga o ficticia. Hace 8 días conversábamos con uno de los compañeros que presentó el quiz y él nos decía que cuando hay un movimiento circular uniforme o cuando uno va conduciendo un carro o cuando va sentado en un bus, entonces si el bus da una curva uno tiende a salirse. Ese tender a salirse, les preguntaba yo que quién hace esa fuerza y llegamos a la conclusión de que no existía un objeto real que hiciera esa fuerza. Cuando el bus da la curva, uno lo que está haciendo es siguiendo la ley de la inercia, entonces uno sigue derecho mientras el bus voltea. Por eso siente uno que se va a salir del bus. El asunto es que entonces en todos los movimientos circulares se presenta lo que son las fuerzas ficticias. Estas fuerzas ficticias, debido a lo que ya discutimos, el carácter inercial de la materia, constituyen una especie de aceleración hacia afuera que en muchos textos la denominan la fuerza, esta fuerza centrífuga la denominan la fuerza ficticia la denominan fuerza centrífuga, que está relacionada con una aceleración centrífuga. Recordemos que todas las fuerzas tienen como consecuencia una aceleración. Entonces, si esto es un cuerpo de una masa m, el hecho de que exista la propiedad inercial de la materia, de siempre continuar con un movimiento rectilíneo y uniforme, en tanto una fuerza externa le cambie dicho estado, se manifiesta como el hecho de que existe una fuerza sobre este cuerpo hacia afuera que tiende a sacar el cuerpo, y esa fuerza o la fuerza ficticia tiene esta característica. Pero sabemos que si el movimiento no tiene aceleración, o sea, si la velocidad siempre es la misma, si esta velocidad siempre tiene el mismo tamaño, entonces, ¿de dónde va a salir una aceleración? Hay una relación entre esta aceleración centrífuga o ficticia y la velocidad que tiene siempre el mismo tamaño. Esa relación es la siguiente. La aceleración centrífuga o ficticia se relaciona con la velocidad como v al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Como v al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Entonces ya tenemos básicamente las tres fórmulas que constituyen el movimiento circular uniforme, junto con la definición de velocidad, que es el cambio del ángulo en el tiempo. Entonces, estas ecuaciones nos dan bastante información de cómo se comporta un movimiento circular uniforme. La primera información es que entre menos radio, observen esta ecuación, entre menos radio tenga un movimiento circular uniforme, mayor va a ser su aceleración centrífuga. Y eso está de acuerdo con el hecho de que cuando la curva en una carretera es muy abierta, o sea, el radio es muy grande, uno casi no siente que se va a salir del carro. Miren, si el radio es muy grande, la aceleración es muy pequeña. Pongan aquí 1.000.000 y una velocidad normal de 80 km por hora. 80 km por hora dividido 1.000.000 de kilómetros es casi cero. O sea que la aceleración que la persona va a sentir es casi nula. Pero si usted pone acá, si usted coloca un valor del radio de unos 3 kilómetros, o digamos más bien de unos 3 metros, y una velocidad de
5 o 6 metros por segundo, ya la aceleración no va a ser despreciable. Veámoslo aquí en numeritos. Digamos que usted pone un borrador, coloca un borrador en un tocadiscos de esos antiguos, de los abuelos, y entonces vamos a poner aquí el borrador. ¿De acuerdo? Y ese borrador, un borrador, puede ser este borrador de tablero, no sé, tendrá unos 50 gramos de masa, unos 50 gramos, entonces digamos 50 gramos. Esto es 0.05 kilos. Listo. Entonces, digamos que un tocadisco tiene unos 13 centímetros de radio. Entonces vamos a encontrar la aceleración, que es la aceleración centrífuga, que es V al cuadrado sobre R. ¿A cuánto puede girar un tocadiscos? No sé, a unas 40 revoluciones por segundo. Entonces, la velocidad angular es 40 revoluciones por segundo. 40 revoluciones por segundo. ¿Qué significa una revolución? Como su nombre lo indica, miremos acá, como su nombre lo indica, una revolución es una vuelta completa. Entonces, una revolución se constituye en un ángulo de ¿cuánto? De 2pi. O sea, 40 por 2pi radianes sobre segundo. 80 pi rad por segundo. Esa es la velocidad angular. Dijimos que el radio iba a ser de unos 13 centímetros. O sea, unos 0.13 metros. Con esto podemos calcular cuánto vale la aceleración centrífuga. Digamos que la velocidad... bueno, primero hay que calcular la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? Casi no se ve. Profe, casi no se ve. ¿Alcanzamos a ver este omega? Más o menos. Ay, no. Bueno, Nada. la solución es aumentar el zoom, aumentar el tamaño. Entonces hagamos un zoom. Digamos que la velocidad angular es unas 40 revoluciones por segundo. Con 40 revoluciones por segundo podemos decir que esto es 80 pi radianes por segundo. 80. ¿Cuánto vale la velocidad? Vale omega por R. ¿Cuánto vale omega? Vale 80 pi. ¿Y cuánto vale el radio? 0.13 metros. ¿Qué número es? 0.1380 pi por 0.13. ¿Me puedes facilitar? Cero. No, ya lo multipliqué. Mira que es 40 por 2 pi, o sea 80. Sí, por eso no te la había colocado. No, ahí me voy un paso. Muy bien, entonces 80 por 0.13, digamos que el 80 por 0.13, esto da 10.4 pi metros por segundo. Observen que aquí hay un truco. Aquí me olvidé de los radianes, porque los radianes no son una unidad física. Aquí debería ser metros por radianes por segundo, pero como los radianes no son una unidad física, entonces nos olvidamos de los radianes. Entonces, esta es la velocidad, 10.4 pi metros por segundo. 10.4 por pi da 32.6. 32.6 metros por segundo.
Esta es la velocidad de ese borrador sobre el tocadisco. Pero entonces estábamos analizando es la velocidad, ¿ve? La aceleración, ¿cierto? Entonces vamos a analizar que en la aceleración es la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Cuánto es la velocidad al cuadrado? 32.6 al cuadrado metros por segundo sobre el radio, que es 0.13. Apagado. Esto es 32.6 cuadrado dividido 0.13. Eso da 8.175 por 10 a la 6. Perdón, por 10 a la 3. Pero, ¿qué tal si nosotros ponemos el radio más pequeño? O sea, ponemos el borrador por acá dentro de la trayectoria. ¿Qué tal si en vez de poner el borrador en el exterior del disco, en vez de poner el borrador en el exterior del disco, lo ponemos en el interior, digamos a unos 8 centímetros? Entonces la aceleración será 32.6 al cuadrado sobre 0.08 metros, 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, si aquí el radio vale 8 centímetros, la aceleración valdrá 32.6 cuadrado dividido 0.08. O sea, 13.284. Aquí parece que tengo un error, veamos, 32.6 cuadrado dividido 0.13, aquí sí es a la 6, y este es 13.000, 32.6 dividido 0.08. Este es 13.284.5. Profe, cuando tomamos el valor de los 13 metros es porque el borrador estaba en el extremo del disco, ¿cierto? Sí, 13 metros no, 13 centímetros. 13 centímetros. Sí, estaba en el exterior. Entonces estamos haciendo dos casos. Un caso en el que el borrador está en el exterior. La aceleración es de 8. Y cuando corremos el borrador hacia el centro, entonces la aceleración es de 13. Observen que la aceleración va aumentando conforme el radio va disminuyendo. Ok, entonces esto es como un recuento, un repaso así rápido. Un repaso rápido de lo que es el movimiento circular uniforme. Yo tengo una duda con este número, y es el 10 a la 6. Déjeme, yo arreglo el modo de la calculadora. Eso es lo que yo le iba a decir. Porque el modo de la calculadora está como... No, lo que pasa es que eso lo estaba trabajando en informática. Tablero. Ahora, entonces, ya la arreglé. Esto es 32.6 cuadrado dividido 0.13. Esto es 8.000. En efecto, era a la 3. A la 3. Entonces son 8.000 y estos son 13.000. No puede dar más grande esta que esta, no puede dar 8 millones. Muy bien, entonces esto es un repaso de lo que es el movimiento circular uniforme. Ya recordarán ustedes los conceptos que hemos trabajado, de si por ejemplo en este tocadisco, si esto no fuera un tocadisco sino una esferita pendiente de una cuerda,
y rompiera la cuerda, entonces la esfera saldría describiendo una línea recta. Eso ya lo hemos trabajado. Con este movimiento circular uniforme, entonces ingresamos a lo que es el movimiento de las rotaciones en la física. Vamos a observar acá las diapositivas. Muy bien, entonces en las diapositivas tenemos varios conceptos importantes de lo que es los movimientos de rotación que... La próxima la vamos a tener igual. Ellos pueden girar, tienen Muchachos, colaboramos con el silencio. Ok, aquí en las diapositivas vemos que las fuerzas tienden a ocasionar dos tipos de movimiento. El concepto de trabajo ya lo estudiamos bastante, entonces vamos a la parte de rotaciones. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental? Cuando usted aplica una fuerza sobre un cuerpo cualquiera, esa fuerza tiene dos efectos sobre el cuerpo. Un efecto que es el efecto de trasladar los objetos, que es lo que ya hemos trabajado con la segunda ley de Newton. Y otro efecto es el efecto de hacer rotar los cuerpos alrededor de un punto, cualquiera. Entonces, por ejemplo, observemos aquí en esta diapositiva que vemos que si yo aplico la fuerza a través del dedo, si yo aplico la fuerza en el centro de masa, o sea, en el punto de equilibrio del cuerpo, el concepto de centro de masa ya lo trabajamos, entonces el cuerpo va a trasladarse o va a tener como efecto esa fuerza la traslación del cuerpo. Sin embargo, si yo aplico la fuerza en un lado diferente al centro de masa, entonces yo le voy a hacer rotar el cuerpo alrededor de ese punto, pues le voy a hacer un efecto de rotación al cuerpo. Vamos a verlo aquí en el tablero antes de pasar a lo que es el concepto de torque. Entonces, supongamos que aquí tenemos una varilla, como el de la figura, o una reglita. Entonces, si este es su centro de masa, cuando yo aplique una fuerza que pase directamente por ese centro, yo aplico ahí una fuerza, entonces toda la regla se va a trasladar hasta otro punto. Pero si en vez de poner una fuerza ahí, yo lo que hago es ponerle un tornillo y vuelvo y le aplico una fuerza a esta regla ya puesta, clavada con ese tornillo, yo ya no voy a trasladar la regla hasta acá, ella se va a quedar quieta. Pero hay una diferencia cuando ponemos el tornillo, y es que si ponemos el tornillo y aplicamos dos fuerzas, una acá, una fuerza acá, y una fuerza F minúscula acá, la única que va a tener una consecuencia de movimiento es esta. ¿Y cuál es la consecuencia de movimiento? El cuerpo va a comenzar a describir una trayectoria circular alrededor del tornillo. Esta no tiene efecto, la fuerza minúscula no tiene efecto porque el tornillo impide que la regla se mueva. Entonces, esta la podemos quitar porque no tiene un efecto cuando la regla está atornillada. Entonces así tenemos que esta fuerza F mayúscula tiene una acción de rotar o hacer rotar el cuerpo alrededor de este punto. Digamos que este es el centro de masa. Entonces, cuando usted aplica una fuerza general,
una fuerza cualquiera, digamos no en forma perpendicular, sino una fuerza en una dirección arbitraria, por ejemplo esta, en un ángulo cualquiera, digamos un ángulo beta, entonces esta fuerza va a tener dos componentes, una fuerza que es perpendicular al cuerpo, que lo hace rotar, y una fuerza que es paralela al cuerpo. Esta fuerza perpendicular es la responsable de que el cuerpo rote, esta. Pero esta fuerza paralela sería la responsable de que si yo quito este tornillo, entonces la regla comience a trasladarse hacia arriba. Pero si yo dejo el tornillo, entonces esta fuerza paralela a la regla no le hace ningún efecto a la regla. No le hace ningún efecto. Ok, a esta la vamos a denominar la fuerza perpendicular y a esta la vamos a denominar la fuerza paralela. Fuerza perpendicular y fuerza paralela. Entonces vamos a analizar lo que sucede en un sube y baja, o en un seesaw, o lo que aquí coloquialmente le decimos un mataculí. En un seesaw, como el que tenemos aquí al principio de las diapositivas, lo que sucede es que estas dos niñas hacen fuerza a esta varilla alrededor de este punto. Se me toca regañar a esa muchacha en medio de la grabación, hermano. Hazme un favor. La niña amarilla. No, la niña negra, hazme un favor, acerca la cámara. La compañera que tiene las gafas en la mano tiene la amabilidad y me deja dar clase. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Liz. Liz, ¿tienes la amabilidad de dejarnos dar clase? Tiene amabilidad de dejar dar clase. Ah, no, profe, estaba preguntando una cosa que tenía duda. Podemos observar que aquí en esta gráfica vemos que las niñas tienen dos fuerzas. Esas dos fuerzas son el peso de cada una de las dos niñas. Están, digamos, localizadas en una barra alrededor de un punto que consideramos que es de equilibrio porque en el momento en que ellas se bajen, esperamos que el seesaw quede horizontal. Entonces, cuando las niñas comienzan a jugar, lo que realmente están haciendo es fuerzas que hacen rotar la varillita alrededor de ese punto. Esas fuerzas tienen un efecto de rotación al que se le ha puesto un nombre bastante curioso llamado torque. Entonces vamos a ver la fórmula del torque. ¿Cómo se llama? Torque. Vamos a dibujar acá las niñas. Digamos, simulémoslas con un bloque de masa M1 y un bloque de masa M2. Entonces vamos a decir que la fuerza que esta niña hace es M1 por la gravedad. Y esta también hace una fuerza M2 por la gravedad. Ese es el peso. Entonces, en este caso solamente hay fuerzas rotativas o fuerzas que infunden rotación o implican rotación. Estas dos.
Dependiendo de cuál sea mayor, entonces la varilla va a terminar rotando hacia un lado o hacia el otro, y podemos decir entonces que el torque es, digamos, la fuerza que hace que la varilla rote hacia arriba o rote hacia abajo. Entonces el torque lo vamos a denotar como fuerza multiplicado por el brazo, donde el concepto de brazo es la distancia desde el punto de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. El brazo es la distancia del punto de rotación al punto donde se aplica la fuerza. Ese es el brazo. Y la fuerza, esto vamos a denotarlo como fuerza perpendicular. Fuerza perpendicular es la fuerza perpendicular a ese brazo, no la fuerza paralela, porque la fuerza paralela haría que el sisó se trasladara, digamos, en la dirección X. Si este fuera, pues, el piso de la dirección X. Ahí en la foto de las diapositivas vemos que la situación... Profe, tenemos una duda. Contame. Lo que pasa es que mientras tomamos nota no les damos el hilo de lo que está hablando. Entonces, no se paran y nos repiten los conceptos del dibujo. ¿Pero qué? Ese marcador azul casi no se ve. No se ve. El marcador verde casi no se ve. Vamos a repetirlo acá. No sé. Que lo va a repetir, espérese que va a repetir el... La imagen se ve como muy difusa, como algo así. Esas serían las fuerzas perpendiculares. Vamos a decir que el brazo es la distancia desde el punto de rotación, desde el punto de rotación, llamémoslo O, desde O hasta el punto de aplicación A. Es la distancia OA. Y F, entonces el torque habíamos dicho que se denota como fuerza perpendicular por brazo. Esta fuerza perpendicular es la fuerza aplicada en el punto A, pero solo la componente perpendicular. Solo la componente perpendicular. En este caso, ambas fuerzas son perpendiculares, pero hay otra situación en el mismo sisó donde no son perpendiculares, como el que está en la fotografía de las diapositivas. Entonces en la fotografía está una niña aquí en el piso y la otra está elevada. Entonces digamos que esto es la masa 2 y que esta es la masa 1. Hay un asunto con la iluminación, Jaime. ¿Cierto que? No es el marcador, es la iluminación. Porque el marcador verde a ese lado sí se ve. Ok, no hay problema. Entonces trabajemos solo en este lado. Entonces hay otra situación. La situación es cuando el sisó está inclinado. Entonces vamos a dibujarlo acá. Un sisó inclinado
aquí tenemos la masa 1, la masa 2 y aquí tenemos la masa 1. Entonces aquí hay una fuerza M2G y aquí hay una fuerza M1G. Pero observen que esta fuerza no es perpendicular al brazo. No es perpendicular, el brazo se define como la distancia desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación, o sea, hasta acá. Este es el brazo. Y miren que el brazo y la fuerza M1 no son perpendiculares. Para poder encontrar el torque, que el torque, vuelvo y repito, es la fuerza responsable de que los objetos roten. Fuerza o cantidad responsable de que un cuerpo rote o de la rotación. Eso es el torque. El torque es una fuerza, es una magnitud que, aunque tiene unidades de energía, porque observen que es Newton por metros, ¿cierto?, se puede interpretar como la parte de las fuerzas que hacen que los cuerpos roten. Entonces, como decíamos ahorita, si usted a este le puede hacer muchas fuerzas. Todas esas fuerzas, al sumarlas, siempre van a dar una componente que hace que el sisó rote y otra componente que hace que el sisó se traslade. Como en esta silla, observemos. Vamos a ver si aquí podemos enfocar. Miren esta silla. Cuando yo le hago a esta silla una fuerza, una componente de la fuerza que yo le estoy haciendo hace que ella se traslade de una baldosa a otra, pero otra componente hace que ella vaya cambiando de ángulo respecto a mí. Miren, una componente hace que ella se traslade y otra hace que ella rote. Ese es el concepto fundamental del torque. Entonces, aunque el torque tiene unidades de energía, es Newton por metro, se puede interpretar como la componente de la fuerza que hace que un cuerpo rote. En este caso de la fotografía de las diapositivas, la fuerza M1G, esta fuerza 1, no es perpendicular al brazo. Entonces hay que calcular la fuerza perpendicular al brazo, o sea, descomponer este vector, y será esta fuerza perpendicular, la responsable de hacer de que el sisó suba o baje. Es esta la responsable de ello y no esta. ¿Cómo la calculamos? Ya eso depende de qué ángulo esté formando el sisó. Supongamos que el sisó está formando un ángulo de 30 grados. Y entonces, si eso es un ángulo de 30 grados, este será un ángulo de 30 grados. Vamos a verificarlo. Tenemos esta figura. Y en efecto cumple con las hipótesis de los teoremas de geometría que dicen que si dos triángulos son rectángulos y tienen dos lados perpendiculares entre sí, el ángulo que subtienden esos dos lados perpendiculares son iguales. Entonces, si vamos a calcular el torque en esta situación, el torque sería, supongamos que B es 1 metro y que la niña pesa unos 40 kilos. Entonces el torque sería la fuerza perpendicular por el brazo, o sea, 40 por 9.8, que es la gravedad. O sea, esta sería la fuerza perpendicular, significa el coseno de teta o el coseno de 30 grados, multiplicado, entonces esta es la fuerza. Esta es la fuerza perpendicular y este sería el brazo, que es 1 metro.
Eso es. Observen, fuerza. Todo este producto es la perpendicular, fuerza perpendicular, y este es el brazo. Este sería el torque. El torque entonces se convierte en una magnitud que me permite decir cuánta energía estoy haciendo yo o estoy invirtiendo yo para hacer rotar un cuerpo. Este torque, aunque es una cantidad vectorial, lo vamos a ver, como eso es un primer curso de física conceptual, entonces lo vamos a ver en forma escalar, o solamente vamos a conocer la magnitud del torque. El torque, entonces, tiene una relación directa con la aceleración angular. Observen que si yo, supongamos que esta palanca no tiene, pues no es un sisó, no tiene las niñas ahí, de hecho quitémoslas y vamos a pensar que este dibujo es nada más una catapulta. Vamos a pensar este dibujo como una catapulta. Entonces, aquí está la catapulta con las piedras. Si yo le hago una fuerza muy grande alrededor de este punto, o sea, le hago un torque alto, esto va a comenzar a girar rápido. Es más, inicialmente su velocidad angular, o sea, este ángulo, por ejemplo, digamos, era 10 grados inicialmente. Su velocidad angular era 0, porque las piedras están quietas. Cuando yo le hago un torque alto, entonces este ángulo aumenta rápidamente y este cuerpo termina en otra posición diferente. Vamos a pintarlo aquí de forma más esquemática. Inicialmente está así, en el tiempo 1, y en un tiempo 2 podría estar así. Este ángulo, que inicialmente eran 10 grados, posteriormente se convierte, por ejemplo, en 50 grados. La velocidad angular inicial era 0. La velocidad angular final es diferente de 0. Por lo tanto, esta catapulta o la coca que sostiene todas las piedras se aceleró, cambió su velocidad de 0 a algo que es diferente de 0. Entonces, en este movimiento hay una aceleración angular diferente de 0. Esa aceleración angular es causada explícitamente por el torque. Si yo le hago un torque muy bajito, una magnitud muy pequeña, entonces la velocidad va a ir cambiando muy suavemente y la aceleración puede llegar a aproximarse a 0. Pero si yo súbitamente lo roto alrededor del punto de rotación, entonces ya la aceleración no va a ser 0, y eso nos indica que el torque está directamente relacionado con la aceleración angular. El torque está directamente relacionado con la aceleración angular. Pero ¿cómo es la relación? Es una pregunta bastante interesante. Entonces vamos a ver aquí en las diapositivas algunas preguntas que nos hacemos. ¿El torque está relacionado con qué? Con la velocidad. El torque está relacionado con la aceleración angular. Aceleración. O lo que es lo mismo, con los cambios en la velocidad angular.
Aquí en esta imagen podemos observar que el cuerpo rota alrededor de su centro de masa, de forma natural. Ahí no hay amarrado un torpedo, ahí no hay un tornillo que lo ate, sino que el cuerpo naturalmente rota alrededor de su centro de masa. Miren esta pregunta. Dos niños de peso igual no balancean el sube y baja, pero mover al niño más pesado hacia el pivote permite balancearlo. Recuerden que la fórmula que tenemos ahí en el tablero, pero ustedes ya la tienen copiada, el torque es igual al brazo por la fuerza perpendicular. Brazo por fuerza perpendicular. Si usted aumenta el brazo, solo con usted aumentar el brazo, entonces el torque aumenta. Solo con aumentar el brazo, el torque aumenta. ¿Qué significa eso? Que si usted coloca dos niños, como están acá, los coloca los dos de la misma masa y pone el sube y baja horizontal, o sea, paralelo al piso, pues como tienen la misma masa, los niños ninguno va a bajar ni a subir. Pero si usted corre uno de los dos más hacia la orilla, entonces está aumentando el brazo de uno de los dos. Entonces uno de los dos va a hacer un torque mayor y ahí se va a desequilibrar el sube y baja. Se va a desequilibrar el sisón. Observen otro ejemplo donde el brazo es sumamente importante para hablar de la aceleración del objeto que se está tratando de rotar. Si usted utiliza en este objeto, esta es una persona tratando de desatornillar una tuerca de una llanta de un carro. Si usted lo desatornilla o intenta desatornillarlo con una cruceta que tenga un brazo muy pequeño, tendrá que hacer una fuerza muy alta para lograr la misma aceleración que podría lograr con un brazo más largo y menos fuerza. Entonces miren la propuesta que nos trae este amigo, y es aumentar mucho más el brazo, y aumentando el brazo entonces es más fácil, no tiene que hacer tanta fuerza para usted desatornillar la tuerca. Desatornillar la tuerca se traduce en acelerarla. Si usted logra cambiarle la velocidad desde 0 hasta otra velocidad, entonces usted la está desatornillando. Si la velocidad sigue siendo siempre 0, nunca la desatornilló. Por eso el torque está relacionado con desatornillar las tuercas. Pero todavía tenemos la pregunta inicial: ¿cuál es la relación entre el torque y la aceleración? O sea, ¿cuál es la cantidad que me relaciona? ¿Cuánto torque debo hacer para que se acelere? Eso es un concepto bastante importante llamado la masa rotacional o la inercia rotacional. Cuando usted intenta mover un cuerpo de un lugar a otro, cualquier cuerpo, de un lugar a otro, entonces se encuentra que si el cuerpo tiene mucha masa, usted tiene que aplicar mucha fuerza. Por ejemplo, si usted quisiera mover una camioneta de una esquina de su barrio a otra esquina, usted tendría que hacer demasiada fuerza, porque una camioneta pues, pesa demasiados kilos o incluso hasta varias toneladas, dependiendo de la camioneta. Pero usted puede mover una bicicleta tranquilamente, porque la bicicleta tiene menos masa. Entonces, para usted acelerar la bicicleta de velocidad 0 a una velocidad diferente de 0, usted requiere una fuerza pequeña. Pero para usted acelerar la camioneta de una velocidad 0 a una velocidad diferente de 0, usted requiere, digámoslo de esa forma, una fuerza mucho más grande que con la bicicleta. Lo mismo sucede acá. Si usted intenta rotar una puerta que sea liviana, por ejemplo, una puerta de un closet, que normalmente son de una madera muy liviana, llamada tablex, entonces usted rota la puerta del closet muy fácil. Pero si usted tuviera que rotar todos los días la puerta de una caja de seguridad de un banco, que es sumamente pesada, está hecha
una aleación grande de hierro con acero y otras cosas, entonces usted tendría que aplicar mucha fuerza para rotar la misma puerta. Por lo tanto, existe una especie de inercia rotacional. A esa inercia rotacional se le puede denominar masa rotacional o se le puede denominar, como generalmente se le hace, momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo es la masa rotacional. Entonces aquí podemos leer, estas diapositivas están colgadas ya hace una semana en la plataforma. Aquí podemos leer que el momento de inercia es igual a la inercia rotacional o a la masa rotacional. En un lenguaje muy coloquial es como la oposición de un cuerpo a ser rotado. Es un lenguaje muy coloquial, de pronto un abuso del lenguaje, pero se parece mucho a cuando uno necesita trasladar un objeto. Entonces, en el caso de la bicicleta y la volqueta, o de la bicicleta y la camioneta, si usted necesita trasladar la camioneta, ella tiene mucha masa o se opone mucho a que usted la traslade. A esa masa se le llama masa inercial, mientras que a la masa que tienen los objetos a la hora de usted rotarlo, entonces se le llama masa rotacional o momento de inercia del cuerpo. Momento de inercia del cuerpo. Por lo tanto, entonces vamos a ver que aquí tenemos ya escrito que el torque es igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. El momento de inercia se simboliza normalmente con una I mayúscula. Entonces observémoslo aquí en el tablero. El coeficiente de conexión entre el torque y la aceleración angular, entonces es el momento de inercia, y el torque se escribe como I por A. I por alfa. I por alfa. ¿Qué relación hay entre la aceleración angular? Recordemos que aquí brilla el tablero, entonces nos podemos pasar para acá. ¿Qué relación hay entre la aceleración angular y la velocidad angular? Alfa es igual a omega por R. Bueno, no es igual a omega por R. Vamos a hacer acá la deducción, y es que B es igual a omega R. Entonces, omega, que es el cambio en el ángulo conforme transcurre el tiempo, y alfa, que es el cambio de velocidad angular conforme transcurre el tiempo, podemos notar que teta es el cambio de S sobre R, y por lo tanto el cambio de S sobre el tiempo es la velocidad, y esto es la velocidad sobre el radio. Entonces esta ecuación es la que ya conocemos. Ahora veamos cómo cambia la velocidad angular. La velocidad angular sería el cambio de omega, o sea, el cambio con respecto al tiempo de B sobre R. R se mantiene constante, entonces esto es A sobre R. Entonces acá podemos colocar A sobre R, o lo que es lo mismo, omega cuadrado R. Ok. Esta ecuación, observemos acá,
esta ecuación nos está indicando que si usted tiene un momento de inercia muy alto, un momento de inercia muy grande, podría tener una aceleración angular muy pequeña con el mismo torque. Para un momento de inercia muy grande, usted puede tener una aceleración angular muy pequeña con el mismo torque. O podría ser al revés, si usted tiene un momento de inercia muy pequeño, entonces la aceleración angular puede ser muy grande con el mismo torque. Esta ecuación es idéntica a la forma fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta ecuación, esa igualdad, nos ayuda a reafirmar el hecho de que la fuerza que traslada igual a la masa por la aceleración es muy parecida a la fuerza que rota, que es masa rotacional por aceleración angular. Vamos a buscar aquí un ejemplito numérico. Un ejemplito numérico. Que sea más bien sencillo. Lo voy a leer para que tengamos una noción del ejercicio. Una bola atada a un extremo de una cuerda de 0.5 metros de longitud oscila en una circunferencia vertical bajo la influencia de la gravedad. Cuando la cuerda forma un ángulo de 20 con la vertical, la bola tiene una rapidez de 1.5. Determine la componente radial de la aceleración en este instante. Entonces vamos a convertir el ejemplo, vamos a hacer una pequeña transformación. Les voy a dibujar aquí el caso. Es una esferita, mejor dicho es un péndulo, pero vamos a suponer que esto no es un lazo o algo flexible, sino que es una varilla. Si suponemos que es una varilla, entonces el peso de este objeto le hace a esta varilla un torque. Al hacerle un torque, entonces debe implicar una aceleración angular. ¿Cuál es el torque que le hace a esto? Digamos que esta es una masa m, este peso es mg, este es un ángulo θ. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer la fuerza en la dirección paralela y perpendicular a la varilla. ¿Cuáles son estas direcciones? Las siguientes. Vamos a quitar esta de acá y decimos que este es el eje de la varilla y hay dos fuerzas. Esta que es la perpendicular y esta que es la fuerza paralela. Entonces esta fuerza perpendicular, si este ángulo es θ, este también debe ser θ. Y la fuerza perpendicular es igual a mg, en este caso seno de θ. Hace rotar el cuerpo en esta dirección, movimiento de rotación. Entonces, ¿cuánto vale el torque? Vale fuerza perpendicular por el brazo. Ahí nos decía que a unos tantos centímetros, vamos a poner aquí una longitud L.
Entonces este brazo es L. Este torque tiene que hacer una aceleración angular, puesto que cambia la posición de la varilla de un ángulo 1 a un ángulo 2, entonces debe haber una aceleración angular. La pregunta es, ¿cuánto vale o en cuánto influencia el momento de inercia de la varilla? Entonces, el momento de inercia de la varilla es m, pues de la varilla no, perdón, de la esfera, de esta esfera, porque el momento de inercia de la varilla es otra cosa. Vamos a suponer que aquí vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que la masa de la varilla es muy pequeña. Esta suposición es necesaria porque si suponemos que la varilla tiene una masa apreciable, entonces ya tendríamos que sumar el momento de inercia de la varilla con el momento de inercia de la esfera. Y eso es complicar el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces vamos a decir que el momento de inercia de la varilla es simplemente m por l cuadrado. Este momento de inercia para cada cuerpo está tabulado o se encuentran unas tablas en cada libro. Entonces no nos vamos a preocupar por cómo encontré yo este momento de inercia, porque esto siempre se los voy a dar yo, así como les doy la masa de la esfera. La masa de la esfera es, por ejemplo, 40 kilos. Entonces les doy cuánto vale el momento de inercia. Para todos los cuerpos hay un momento de inercia diferente. Para todos los cuerpos. Vamos a verificar si el momento de inercia de este cuerpo está multiplicado por un medio o no. Y aprovecho y les muestro la definición de algunos otros momentos de inercia. Vamos a hacer uso F2. ¿Qué es eso? Ya voy esperando. ¿Qué es eso? F2. Ok, así está bien. Vamos a hacer uso del internet para ver una tabla grandecita, una tabla con bastantes momentos de inercia. ¿Eso qué es? Es el computador. Ok, entonces momentos de inercia. Observemos acá en la imagen, no se ve muy clara, entonces vamos a buscar más bien otra imagen. A ver si ahí no se ve muy clara. Vamos a buscar una imagen más bonita, donde nos ilustren.
Bueno, mientras carga la red podemos ir conversando acerca de esta relación entre los torques, que son las fuerzas que rotan, y las aceleraciones angulares. El momento de inercia hay que calcularlo para cada cuerpo, pero eso no lo vamos a hacer aquí en este curso. En este curso simplemente vamos a hablar de un hecho importante, y es que cada cuerpo tiene un momento de inercia diferente dependiendo del punto en donde se apoye. Vamos a observar esta figura. Para aumentar el tamaño. Entonces es por el tamaño que se está viendo mal. Bueno, observemos esta figura. Supongamos que colocamos nuestro punto de apoyo para hacer rotar el cuerpo. Es una figura muy complicada, pero por lo mismo es una figura bastante rica para uno darle diferentes puntos de rotación. Supongamos que ponemos el punto de rotación alrededor de este cubo, en el centro de este cubo. Entonces el momento de inercia o la inercia del cuerpo a rotar alrededor de ese punto va a ser diferente de si ponemos el punto de rotación en este tornillo. Si pusiéramos el punto de rotación en este tornillo, tendríamos un momento de inercia, digamos, un poco más grande o un poco más pequeño. A ver, sería un poco más grande. Y entonces podríamos decir que un torque aplicado en este otro, entonces vemos aquí un tornillo, vemos aquí otro, supongamos que vamos a hacer rotar el cuerpo alrededor de este tornillo. Tú puedes mirar allá, vamos a hacer rotar el cuerpo alrededor de este tornillo, y si aplicamos la fuerza en este, entonces vamos a tener un momento de inercia diferente a si aplicamos la fuerza en este tornillo y lo ponemos a rotar alrededor del eje central del cuerpo. Estos momentos de inercia están tabulados, observen acá. Por ejemplo, el momento de inercia de una esfera al rotar alrededor de un punto fijo en un péndulo, o en el ejemplo que hicimos allí de la varillita, entonces es mr cuadrado. Pero es diferente al momento de inercia de un aro al rotar alrededor de un eje central, o de una varilla al rotar alrededor de su punto medio. Este momento de inercia, esta cantidad, es un dato muy parecido a la masa que siempre entonces vamos a encontrar en todos los enunciados y en todos los problemas. Vamos a conversar dos cosas que son, digamos, un poco más interesantes. Y es el hecho de que la aceleración angular cambia directamente, es directamente proporcional al radio. Entonces, fijémonos aquí en el tablero. Este torque sería entonces L cuadrado por alfa. Observe que entre más torque usted haga, pues más aceleración angular va a haber. Entre usted más masa tenga para esta esfera, más torque tendrá que hacer para alcanzar la misma aceleración angular. Y sobre todo, si usted aumenta el radio de la esfera, entonces podrá decirse que disminuirá la aceleración angular. Esto es lo que sucede, digamos, en el ejemplo de Arquímedes. Arquímedes tenía un dicho, y es: dame un punto de apoyo y mover el mundo. Entonces, bueno, pasémonos para este lado del tablero, donde se ve un poco mejor. Esto es un dibujo alusivo a Arquímedes. Entonces, si usted aplica una fuerza, digamos una fuerza de 3 newtons acá, de 3 newtons,
y estos son 2 metros. Entonces usted puede mover una cierta cantidad de masa, así como lo hicimos allí en el ejemplo de la esfera. Si usted disminuye esta distancia, o sea, digamos, aplica la fuerza por acá en 1 metro, entonces ya usted tendrá que aplicar no 3 newtons, sino más newtons, o sea, hacer más fuerza para poder mover esta misma masa. Por eso Arquímedes decía en un punto de apoyo mover el mundo, porque si usted pone un punto de apoyo bien alejado del punto en donde usted va a ocupar, donde usted va a ejercer la fuerza, entonces esto es bien largo, y usted hace la fuerza por acá, resultará que usted tiene que hacer una fuerza muy pequeña para mover la misma masa. Muy pequeña para mover la misma masa. Puesto que el torque está relacionado con la aceleración angular, entonces hay un efecto muy interesante que está reflejado en esa ecuación, o lo podemos ver también acá, y es que el torque es igual a I por alfa o omega I omega cuadrado R. Entonces observen algo. Y bueno, y de esta ecuación, volvamos a copiar acá, omega cuadrado R. Si usted disminuye el radio, entonces vamos a ponerla acá para verla mejor. Si usted disminuye el radio, aumenta la velocidad angular. Observen esto. Paso a dividir R. Si usted disminuye este radio, aumenta la velocidad angular. En las diapositivas tenemos el ejemplo de la patinadora. Entonces vamos a ver, ya para concluir, cómo es el ejemplo de la patinadora. Digamos que este es el cuerpo de la patinadora. Como les mostré en el ejemplo de internet, digamos que este es el cuerpo de la patinadora. Mírenlo ahí. Como les mostré en el ejemplo en internet, cada cuerpo tiene su momento de inercia. Cada cuerpo tiene su momento de inercia, diferente a otros. Ese momento de inercia depende de la distribución del cuerpo, de la forma geométrica del cuerpo. Entonces, si la patinadora tiene los brazos extendidos, se va patinando y se lanza al aire y tiene los brazos extendidos, entonces digamos que esto es R. Y ella va a girar alrededor de este eje. Entonces, cuando ella intenta girar alrededor de este eje con los brazos extendidos, tiene un radio muy grande. Observemos acá. Tiene un radio muy grande. Entonces la velocidad angular va a ser pequeña. Pero si ella al lanzarse al aire encoge los brazos, y los lleva al pecho, entonces este radio disminuye. Al disminuir este radio, la velocidad angular de la patinadora debe aumentar. Y eso es lo que se observa. Ustedes observan, miren, si ella encoge los brazos llevándolos al pecho, entonces el radio de todo ese cuerpo, al que hay que calcularle el momento de inercia, disminuye. Al disminuir el radio, aumenta la velocidad angular. Ese es el efecto que uno ve de por qué una patinadora va patinando en hielo, se lanza al aire y allí entonces une los brazos al pecho y comienza a rotar más rápido. Es simplemente que está disminuyendo el radio para poder aumentar la velocidad angular de su rotación. Muy bien, si tienen alguna pregunta, les dejo como tarea que nos estudiemos bien las diapositivas. Esta semana me pueden escribir durante toda la semana. Voy a estar online todo el tiempo, excepto pues cuando debo dar clase. Y ¿cómo va a ser el parcial? Digamos, las indicaciones para el examen son las siguientes. Dentro de 8 días, la primera hora de clase
o sea, de las 10 a las 10:40 más o menos, los primeros 40 minutos de clase, voy a estar resolviendo dudas en una especie de tutoría o asesoría más directa que la que se presenta por internet durante la semana. Ajá. Máximo hasta las 10:40. A las 10:40 comienza el examen. El examen tiene una duración de 1 hora. Son alrededor de unos 10 puntos. Todos son conceptuales. Todos son respecto a lo que hemos trabajado acá en el aula. Las leyes de Newton, el concepto de energía cinética y potencial, el concepto de torque, el concepto de traslación y rotación, aceleración lineal, aceleración angular. Básicamente son los conceptos que hemos trabajado en estas clases. Todo el parcial es conceptual, no vamos a calcular, no vamos a hacer grandes cálculos, de pronto calcular una energía cinética o calcular un momento lineal, pero el curso es más dedicado a la física conceptual, entonces no nos vamos a encontrar con cálculos complicados. El cálculo que hice acá de la esfera amarrada a una varillita es un cálculo para ilustrar cómo la aceleración angular depende del radio de la varilla y cómo el torque está relacionado con la aceleración angular y con el momento de inercia, pero esos cálculos no los vamos a hacer durante el examen, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta. El horario es el mismo. Les solicito, pues nos excusen, yo sé que los medios con los que contamos hoy no han sido los de siempre, pues no son los mejores, entonces de pronto la clase se vio muy interrumpida, pero yo creo que logramos entender la parte fundamental. Si tienen más preguntas, entonces hablamos dentro de 8 días, muchachos. Profe, dentro de 8 días no hay quiz. Profe, dentro de 8 días no hay quiz. Dentro de 8 días no hay quiz, solo parcial. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Es que no puedo.